Él es ingeniero químico por parte de la UNAM, estudió la maestría en Administración de Empresas en el ITES de Monterrey, fue director de operaciones en Princer, director en Greenell, Supply Sales y Anclatec. Fue presidente del Club Rotatorio Marte de Viaducto y asesor en proyectos juveniles de emprendimiento en impulso al joven emprendedor. Actualmente es profesor de la cátedra en la Escuela de Negocios del ITES de Monterrey, es consultor de empresas en proceso de incubación y forma parte del Consejo Directivo de la Sociedad Astronómica Nibiru, que nos viene a platicar de la influencia de las estrellas en la transmutación de las profesiones. Un fuerte aplauso. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a hablar, el tema de hoy es básicamente un tema que pretende ser un tanto cuanto provocativo y pretende que nos pongamos a pensar un poquito en la evolución de la ciencia y cómo la historia de la ciencia va marcando ciertas ideas y lo que conocemos hoy en día acerca de la transmutación de los elementos. El sueño de los alquimistas era precisamente uno de los muchos sueños que tenían los alquimistas, era precisamente el de la transmutación de los elementos. Vamos a empezar a ver un poquito, a hacer una breve reseña histórica de lo que conocemos de la alquimia. Y la alquimia básicamente, si la rastreamos hacia atrás, casi nace con la humanidad. Quizá el primer químico, los primeros químicos que sin saberlo transformaban la materia, fueron aquellos seres primitivos, todavía primeros homo sapiens, que aprendieron a hacer y a controlar el fuego. El fuego finalmente es una reacción química de oxidación acelerada. Entonces probablemente los primeros gentes que empezaron a conocer estas reacciones químicas fueron los precursores. Pero finalmente se puede rastrear hacia atrás que ya el concepto de alquimia, en la transformación de los elementos básicamente relacionada con la metalurgia, nace con la edad de bronce y tiene su gran florecimiento en el antiguo Egipto. También con el tiempo va pasando por países como Grecia, China y Arabia, y alrededor de la Edad Media se instala en Europa, donde alcanza su máximo esplendor, pero también su peor reputación. La palabra alquimia es una palabra relativamente moderna porque viene del vocablo árabe alquimilla, que quiere decir fusión o mezcla de líquidos. Aquí tenemos una ilustración del famoso Heber, el alquimista persa que puso los cimientos de la química con sus experimentos. Gente muy seria, los árabes, la cultura árabe alcanzó un gran desarrollo, un gran nivel en lo que lograban hacer para toda esta parte de transformación de los elementos o las sustancias. Si nosotros quisiéramos definir qué es la alquimia, aquí hay una definición que me gusta mucho, esta la estoy poniendo aquí, y sería: alquimia es el arte de comprender y manipular las sustancias de que se compone la materia para, a través de una metodología pacientemente ejercida, con precisión en sus pasos, obtener productos de plena perfección. Y esto nos da mucho la idea de que en aquel entonces era un proceso de observación muy paciente en el que se tenía que estar repitiendo una y otra vez los procesos hasta que se lograba encontrar o se lograba llegar al objetivo al que se estaba buscando. Entonces aquí esta perfección implicaba la resolución de problemas prácticos, pero también, dado como un pecado de la época, también nos lleva a la búsqueda de ilusiones mágicas. Mezclar la ciencia con la magia era muy de la época, y había básicamente tres puntos que eran muy importantes, que van definiendo las grandes ramas de búsqueda de la alquimia. La primera es la famosa crisopeia, que es la piedra filosofal, o así se conoce hoy en día como la piedra filosofal, que era la que permitía, según esto, transmutar metales innobles en oro, que se metales nobles, digamos, que eran plata y oro básicamente. La famosa
panacea también, que era la cura universal y que además proporcionaba la vida eterna, y el famoso disolvente universal, que a este respecto hay un chiste muy bueno, que un químico pregunta ante los avances de encontrar el disolvente universal, la gran pregunta es, y una vez que lo tengan, ¿en dónde lo van a guardar? ¿Sí? Esa sería la gran pregunta del disolvente universal, pero estos eran los tres legendarias búsquedas de los alquimistas sobre las cuales pasaban todo el desarrollo de sus investigaciones. Pero vamos a entender que había mezcla de protociencia y magia, y esto, el gran desprestigio del concepto de la alquimia viene en que muchos de los practicantes de la alquimia se convirtieron en charlatanes y les encantaron dar timado a gobernantes, a gentes muy ricas o gentes poderosas, comerciantes, etc., por el truco de la transmutación de metales en plata y oro, que finalmente no eran más que venderles lo que se conoce, bueno, es la pirita, que es el famoso oro de los tontos, y algunas otras aleaciones de plomo y de hierro que parecen plata y que, bueno, o estaños y les hacían creer que eran metales. Pero finalmente, esa es la mala fama, eso es por lo que la alquimia se desprestigió y dejó de tener un nombre, vamos a decir, aceptable desde el punto de vista de la ciencia. Pero vamos a ver qué aportó la alquimia a lo que es el mundo moderno de la ciencia. Contribuyó al desarrollo de la química y la medicina moderna, ¿sí? Los primeros tratados de herbolaria, transformación de sustancias vegetales como principios médicos, también son productos de los alquimistas. Las bases teóricas, las estructuras de las técnicas básicas del laboratorio, a quienes han estudiado química y alguna vez han llevado química analítica, se habrán de recordar de las famosas marchas de análisis, que es ir probando, disolver, calentar, refiltrar, etc. Todo esto proviene de la época de los alquimistas. La terminología, mucha de la terminología actual moderna proviene de la época de los alquimistas. Muchos de los nombres, los elementos que hoy conocemos, que están en la tabla periódica, vienen de esta época, y las bases del método experimental moderno de la química también son productos de los buenos alquimistas. Mencionaremos que entre los buenos alquimistas, aunque estaba muy frustrado en su momento, el buen Sir Isaac Newton también estudió alquimia, aunque también se topó con un muro, porque muchas de sus fuentes, mucha de la información que él quería corroborar, tenía mucho que ver con esta magia y con esta charlatanería que no conducían realmente a ninguna parte. Aquí, como muestra, tenemos aquí el círculo alquímico, muchos de los varios de la simbología de los alquimistas, donde tenemos el famoso fuego, aire, tierra, viento, yo ya dije, perdón, fuego, agua, perdón, y aquí tenemos algunos planetas y metales como Marte, Mercurio, Venus, el Sol, etc., ¿no? Pero aquí surgen o empiezan a surgir las preguntas. Si nos vamos a la parte que era lo que más desprestigio le causó a la alquimia, a donde más perdieron los alquimistas como tal, que era el sueño de transmutar los metales simples en oro, que era sueño imposible en la época, las preguntas que surgen son: ¿qué tan imposible es la transmutación de los elementos? Y aquí, finalmente, las estrellas tienen la respuesta. Ojo, no estoy hablando absolutamente para nada de astrología y ese tipo de dije estrellas, no astros, que conste la diferencia. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una estrella que está encendida, y vamos a hacer un análisis. ¿Qué pasa con esa alquimia? ¿Qué pasa con esa transmutación de elementos? Bueno, en el principio, el Big Bang, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nuestro universo nace? En el momento del Big Bang hay una sopa de partículas elementales que se van formando en el primer segundo de existencia del universo. Cuando el universo se empieza a enfriar, ya aparecen cualquier cantidad de partículas, y estas que están aquí son básicamente las que se conocen hoy en día, pero hay más todavía. Y se están buscando. Teóricamente, los modelos teóricos nos dicen que hay
Y una buena parte de la investigación hoy en día está centrada en encontrar estas partículas y corroborar que la teoría es correcta. Pero nos vamos a concentrar básicamente en tres partículas que nos van a interesar más, que son las que, si bien todas están en juego y no las vamos a obviar, sino son parte del tema que estamos hablando, hay tres partículas en particular, que nos van a interesar, que son dos bariones, que son el protón y el neutrón, y un leptón, que es el electrón, básicamente. Cuando nosotros nos concentramos en estas partículas y empezamos a ver cómo era el universo cuando nació y qué es lo que pasa, nos vamos a encontrar que básicamente en el principio, cuando el universo se empieza a enfriar y pasa de 10 a 27 grados Kelvin y se enfría a 10 a 10 grados Kelvin, empiezan a formarse y a condensarse estas partículas, estos bariones, prácticamente, y empiezan a formar el 90% o más de la masa conocida del universo. ¿Y qué pasa? En estas temperaturas de 10 a 10 grados Kelvin, la energía es tanta y estas partículas están tan cerca una de otras porque el universo empieza apenas su expansión, que empiezan a reaccionar unas con otras. Entonces aquí tenemos básicamente un protón. Este protón que tenemos aquí es una partícula con una carga positiva. ¿Y qué creen? También tiene otro nombre: núcleo de hidrógeno. Aquí empezamos a tener nuestro primer elemento de la tabla periódica. El hidrógeno hace su aparición aquí. Es un protón, es un núcleo de hidrógeno. A tal temperatura está en estado de plasma, no hay electrones asociados, todo el universo está en estado plasmático y el universo es totalmente oscuro. No hay luz, acaba de haber una explosión, pero no hay de dónde surja la luminosidad del universo. El universo todavía está totalmente oscuro y así va a permanecer por varios miles de años, millones de años. Pero también hay neutrones, ¿sí? Otra parte de la materia bariónica que está ahí presente. Y empiezan a chocar un neutrón, que los dos tienen masa, este tiene carga, este no tiene carga, es totalmente neutral, por eso se llama neutrón, y chocan y forman un hidrógeno 2. Un núcleo de hidrógeno 2, que lo conocemos como deuterio, y cuando se agrega otro neutrón a este deuterio, formamos un tritio. Y cuando al tritio es chocado por un protón, aparece el segundo elemento de la tabla periódica. Y así empiezan a producirse las primeras transmutaciones en el universo. La alquimia del universo ha nacido. Las primeras transmutaciones están aquí presentes. ¿Qué sigue? Bueno, el universo se sigue enfriando y sigue produciendo un montón de materiales. Y aquí vamos a encontrar un fenómeno muy interesante. Vamos a encontrar que los primeros pobladores del universo son mayoritariamente hidrógeno, helio y algunas trazas de berilio, litio y bohr. Que esas vamos a traerlas de regreso más adelante en la plática, porque es una parte muy interesante que hay. Es un fenómeno muy interesante que sucede cuando empecemos a ver cómo las estrellas realizan transmutación de los elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un neutrón con un protón y obtenemos aquí más un electrón y tenemos una reacción donde tenemos aquí un fotón, ¿sí? Y empezamos a tener las primeras partículas energéticas que empiezan a transportar luz en el universo. Y si vamos analizando todas estas reacciones, vamos viendo cómo van apareciendo los elementos uno tras otro, conforme su masa atómica, y van haciendo crecer nuestra hoy muy conocida tabla periódica de los elementos. Entonces tenemos el helio, tenemos aquí este es un tritio, este es un deuterio, aquí tenemos aquí helio, litio, aquí tenemos básicamente tenemos berilio, y el bohr no aparece por aquí, pero también anda por ahí. ¿Qué sigue pasando con el universo? Esto que veíamos antes es lo que se conoce como la nucleosíntesis primigenia, es
es la nucleosíntesis del Big Bang y que nos da los primeros pobladores desde el punto de vista de elementos químicos, primeros pobladores del universo. Al terminar el proceso de esta nucleosíntesis primigenia, ya estamos en un universo tan frío como de aproximadamente 4 por 10 a las 8 grados Kelvin. O sea, comparado con 10 a la 27, es helado el universo. Ya estamos hablando, pues, más o menos como centenas de millones de grados en el universo, frío, pero casi helado. Razón por la cual ya deja el universo se convierte en un lugar muy estable y ya no hay creación de nuevos núcleos. Ya no hay tanta energía como para generar nuevos núcleos. Pero en este momento empieza a haber una transformación de esta masa que tiene el universo y empieza a ocurrir que, habiendo expansión y enfriamiento por varios periodos, cientos de millones de años, el universo baja la temperatura aproximadamente a 10 a la 4 grados Kelvin. Cuando esto sucede, ya está tan frío el universo que permite que estos elementos que ya tenemos ahí, que básicamente son núcleos de helio, básicamente hidrógeno, el 90 y tantos % helio, algo de litio, berilio, boro, como habíamos visto, empiezan a formar nubes, básicamente hidrógeno y helio, que se empiezan a condensar y empiezan a condensarse en grandes masas y a generar estas masas por atracción gravitacional que empiezan a generar grandes presiones. Estas grandes presiones empiezan a provocar que estos núcleos empiecen a tratar de estabilizarse, tratar de compensar esta presión gravitacional, presión de atracción gravitacional, y empiecen a generar un incremento en la temperatura de los núcleos, y la temperatura sube a 7 a las 10 grados Kelvin aproximadamente en estas masas. Y finalmente, para soportar un eventual colapso gravitacional estrella, empieza a quemar combustible, fusión del hidrógeno y se hace la luz. En este momento empezamos a tener un universo luminoso. Empiezan a nacer las primeras estrellas y se empiezan a formar los grandes grupos de estrellas, las primeras protogalaxias, y aquí la reacción es la misma casi que habíamos visto de nucleosíntesis, donde tomamos 4 núcleos de hidrógeno más 1 de helio, generamos, aquí está la luz, estamos generando fotones, estamos generando electrones libres y energía, temperatura, calor. Estamos teniendo una estrella que se enciende y empieza a iluminar el universo como lo conocemos. Básicamente la idea, o cómo se maneja esta estrella, estamos viendo cómo la presión del propio gas que se está trayendo, esta presión gravitacional está tratando de colapsar la estrella, y por otro lado, esa reacción de fusión nuclear está manteniendo con presión contrastante. Y si nos ponemos muy curiosos, vemos aquí que la función de densidad, que nos da una densidad relacionada con el radio de la estrella, nos va a llevar hacia la definición de la esfera de la masa, cuando tenemos aquí la constante gravitacional, la masa, la densidad de la estrella y el radio de la propia estrella, y el gradiente de presión que está conformando la estabilidad de la estrella. Y las estrellas son cuerpos que son sumamente estables. En este momento que la estrella está generando esta presión de resistencia a la atracción gravitacional, se convierte en un cuerpo estable mientras esté teniendo suficiente combustible para poder soportar este equilibrio que le está exigiendo su propia masa y su propia densidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que pasa en el núcleo de la estrella? Bueno, aquí tenemos la famosa cadena de protón-protón, y en una estrella como nuestro Sol, aquí vamos viendo cómo vamos generando, aquí ya los estamos nombrando ya no protones, sino son núcleos de hidrógeno 1, aquí estamos generando, ¿cómo se llama? Neutrinos, electrones, perdón, es un positrón, perdón, dije electrones hace rato, son positrones, no sé por qué. Me corrijo, son positrones. Aquí tenemos deuterios, aquí tenemos hidrógenos, aquí tenemos helio, aquí estamos teniendo
teniendo radiación gamma formada por fotones, y tenemos aquí hidrógeno, aquí tenemos también hidrógeno 2, hidrógeno 1, aquí tenemos tritio, radiación gamma, helios, y seguimos generando ruptura, y se va generando todo un ciclo donde va manteniendo a la estrella trabajando y la va manteniendo en un equilibrio dinámico. Pero el hidrógeno disponible en el núcleo de la estrella no es eterno, se va agotando. Vamos agotando ese hidrógeno, vamos teniendo mayores cantidades de helio, y el helio es un elemento que nos va a dar una reacción exotérmica, al igual que el hidrógeno, pero también el helio se agota muy rápido y tiene menor energía de fusión que el hidrógeno. Conforme vamos avanzando en la masa atómica de los elementos, vamos teniendo menor energía resultante de esta reacción exotérmica. Entonces se genera lo que se llama el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno, y vamos viendo cómo partimos del hidrógeno y estamos obteniendo carbono 12, nitrógeno 13, del nitrógeno 13 a carbono 13, más un positrón, más un neutrino. Aquí tenemos también carbonos nitrógenos, y vamos generando una reacción en cadena donde estamos obteniendo carbonos, nitrógenos, oxígenos, y ya tenemos elementos mucho más pesados presentes. Evidentemente siguen siendo reacciones exotérmicas, pero conforme la estrella va agotando su buen material, que es el hidrógeno, cada vez le cuesta más trabajo sostener, requiere más energía, y pasa otro proceso también muy interesante en la estrella. Como está generando radiación gamma, está soltando neutrinos que lo está aventando, y está aventando más hacia afuera de la estrella, está perdiendo también masa, y al perder masa está teniendo variaciones, y empieza la estrella a tener problemas para poderse sostener. Sigue quemando más material, y vamos llegando en el ciclo donde empezamos a obtener helios, carbonos. Ya no tenemos tantos hidrógenos disponibles, ya no está el hidrógeno presente, y entonces ya quemamos helio, carbono, y obtenemos oxígeno y helio, obtenemos neón y helio, obtenemos magnesio, carbono y oxígeno, tenemos sílice, oxígeno y oxígeno, tenemos azufres, sílice y sílice, y llegamos a la muerte de la estrella. ¿Qué pasa aquí? El núcleo de hierro, el hierro es nuestra barrera dentro de la estrella, en donde a partir de los núcleos de hierro ya no es posible la fusión nuclear. La siguiente reacción posible es una reacción endotérmica, demanda energía para realizarse, y lo que requiere la estrella es una reacción que produzca energía. Entonces, a partir de este momento, cuando todo el material se transforma en hierro, la estrella llega a su fin. En estrellas más grandes que nuestro Sol, incluso en nuestro propio Sol, se da lo que se llaman las capas de cebolla de la estrella, en donde vamos a encontrar que se van generando diferentes regiones, en donde hay diferentes elementos que están en la fusión, y tenemos desde afuera que tenemos hidrógeno que no se está quemando, que no está reaccionando. Tenemos otra capa inferior donde sí hay hidrógeno que está fusionando. Tenemos helio, carbono, oxígeno, neón, magnesio, sílice, y aquí le llaman cenizas de hierro, pero el hierro está en el núcleo de la estrella. Y una vez que el hierro llega al núcleo de la estrella, el núcleo de la estrella se convierte en núcleo de hierro, que es donde se realiza la parte más importante de la reacción. Esta estrella colapsa. Pero vamos a ver qué pasa aquí. En esta región tenemos desde el hidrógeno hasta el hierro, todos los elementos. Nótese cómo el litio, el helio y el boro están aquí abajo. Estas son las abundancias de los elementos químicos en el universo. Entonces, hasta donde esté esta línea, de aquí para la izquierda, todas las reacciones son fusión, es una reacción exotérmica. Pero de aquí para acá requiere energía, son reacciones endotérmicas, y entonces el límite de producción de elementos químicos, el límite de la capacidad de transmutación de una estrella normal como nuestro Sol, está aquí. Toda la pregunta es, ¿y de aquí para acá?
usando? Esa es la gran pregunta que tuvo a muchos científicos desorientados durante mucho tiempo. Entonces vamos a ver, ya estamos en el fin de la estrella, ya contamos la historia. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos caminos. Este es nuestro Sol. Aquí tenemos la protoestrella, y aquí vemos cómo la estrella va teniendo su secuencia principal hasta que llega a la parte de combustión del hierro, se convierte en gigante roja, una fase de reacción de fusión de helio. La segunda fase de gigante roja con un núcleo de hierro que ya no puede hacer más por ella y explota, básicamente expulsa la masa exterior de este Sol generando una nebulosa planetaria y su final es una enana blanca. Nuestro Sol dentro de 4.500 millones de años va a estar como por acá y evidentemente no va a haber ya sistema solar ni seres humanos alrededor de nuestro Sol. Pero ¿qué pasa? Nuestro Sol, ya lo contamos, aquí llegó hasta el hierro y no pudo hacer nada más por el resto de la transmutación de los elementos. Pero ¿qué pasa cuando la estrella es, digamos, más de 10 veces, hasta 25 o más veces la masa de nuestro Sol? Entonces su final va a ser una estrella muy masiva, blanca, que también va a tener un ciclo muy similar, quemando el hierro hasta que llegue a ser una supergigante roja. Después también va a pasar a su etapa de combustión de helio y luego está una supergigante de múltiples capas, de estas capas de cebolla que ya hemos visto, donde ya no hay posibilidad de ir tomando combustible para seguir sobreviviendo, y un colapso gravitacional sobre la estrella y un estallido de supernova. En este momento de estallido de supernova es donde nos vamos a concentrar, porque después de aquí siguen dos posibles futuros: estrellas de neutrones o un agujero negro. Entonces, ¿pero qué pasa aquí en este momento? Es en este momento, en el momento del estallido de la estrella, donde viene la formación del resto de los elementos. En este momento tenemos una densidad de protones tan grande y una cantidad de energía tan grande que se produce en este estallido, que es muchas más veces que el estallido propio del Big Bang, en muchos casos. Y vamos a tener dos procesos que se denominan el proceso R, que es el proceso rápido, y el proceso S, que es el proceso lento, de nucleosíntesis. ¿Y qué es lo que va a pasar? Básicamente, vamos a tener una enorme cantidad de neutrones, 10 a la 20 neutrones por centímetro cúbico. Imagínense eso. O sea, es masas impresionantes en cachitos muy pequeños. O sea, escala temporal muy breve. Este proceso ocurre en segundos y básicamente se le da el rico de neutrones denominado barrio de estabilidad. Se forman núcleos estables por medio de decaimiento beta encadenado. ¿Qué pasa? Se van a formar elementos primero hasta el fondo de la tabla periódica, y a partir de ahí estos elementos van a ir en un proceso de fisión nuclear, van a empezar a decaer en los elementos más ligeros de masa, ¿sí? En ambos procesos sucede lo mismo. Este es el proceso rápido, que dura segundos, y en el proceso lento, slow, las densidades de neutrones son mucho más bajas. En lugar de 10 a la 20 estamos hablando de 10 a la 6 a 10 a la 11 por centímetro cúbico, que para hablar de masas bajas pues también es un demonial de densidad de neutrones en este caso. La tasa de captura de neutrones ocurre mucho más lenta que el decaimiento beta, y eso nos permite que haya decaimientos betas mucho mayores, produce mayor cantidad de elementos ligeros en esta situación. Y básicamente este proceso que sucede en periodos de varios años, y las abundancias finales dependen de la zona observada y también de las condiciones astronómicas. Una vez que se genera una nebulosa de estallido de supernova, no es totalmente homogénea. Entonces ahí habrá zonas de mayor concentración o de menor concentración de neutrones, y eso nos va a marcar la diferencia. Aquí tenemos un pequeño esquemita donde vamos a ver cómo se van generando por el número de masas en el proceso rápido las abundancias que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? A partir
partir del cobalto hasta el uranio, básicamente están definidos aquí los elementos. Y vamos a ver aquí en la tabla periódica cómo, pues básicamente aquí está básicamente en esta parte los elementos más pesados que ocurren de manera natural, hasta aquí como por el 98, y los otros que ya tenemos aquí, y estos otros que tienen nombres raros, ya son elementos que se pueden generar, o sea que no se pueden, se han generado en aceleradores de partículas. También tenemos alquimistas modernos que están realizando esta transmutación de elementos y encontrando elementos que no existían de acuerdo con los orbitales de la tabla periódica. Finalmente, aquí podemos tenemos una gráfica de comparación, no se ve muy bien aquí porque los colores no se dan, pero tenemos en azul, tenemos básicamente el proceso lento, en la gráfica que se ve negra tenemos el proceso rápido y podemos ver cómo las abundancias de elementos con respecto a cada uno de los procesos van variando, y también hay una correlación en el logaritmo de la energía con respecto al número de masa atómica que es resultante de los elementos. Bien, básicamente ese es el concepto. Si alguien tiene alguna pregunta, si tienen alguna duda, con mucho gusto. Sí, yo tengo dos. A ver. La primera, ¿en qué momento dejó de ser alquimia para llamarse química? Más o menos, tengo entendido que quien le cambia el nombre precisamente ante el desprestigio que tenía la práctica de la alquimia es Antoine de Lavoisier, donde él básicamente propone nuevo nombre para la ciencia del manejo de las sustancias y la transformación de sustancias, y ya él puso las primeras reglas de un estudio sistemático ya con los principios científicos para lo que hoy conocemos como la química. ¿Y la segunda sería? Y la segunda, la transmutación de elementos en supernovas, ¿se da en todas las supernovas o en un tipo de supernovas en específico? Básicamente se da en todas las supernovas. Depende del tipo de supernovas. Hay supernovas de tipo 1 y de tipo 2, en donde más hemos observado los procesos S y R es en las supernovas de tipo 2, básicamente. En las supernovas de tipo 1 también hay este tipo de transmutación de elementos, pero donde hay mayores abundancias, también por el tipo de masa de supernova, por el tipo de explosión, es en las supernovas de tipo 2. Sí. A partir del Big Bang, ¿cuánto tiempo pasó para que hubiera luz? Híjole, fueron varios miles de años. Hay una grafiquita por ahí que no la traigo lamentablemente, que habla sobre la historia de la evolución del universo y habla sobre lo que le llaman en inglés los Dark Ages, que son la época oscura, que es precisamente todo este tiempo donde hay una nucleosíntesis y el universo se empieza a enfriar, y no me acuerdo, pero son como 4.000 millones de años, una cosa así. Igual tengo la cifra razonablemente equivocada, pero debe de andar por ahí por el orden de los 4.000 millones de años, donde está toda esta masa de elementos que se están condensando, que está habiendo nucleosíntesis primigenia, y antes de que se empiecen a generar las primeras protoestrellas, ¿sí?, que son las que empiezan a darle origen al universo y que son probablemente las abuelas de nuestro Sol. Porque nuestro Sol es por lo menos una estrella de segunda generación. Si no fuera así, pues no estaríamos nosotros aquí, porque quiere decir que ya hubo antes una supernova que produjo todos los elementos que hoy conocemos y que nos dan origen a nosotros, ¿sí? Entonces esa es una buena explicación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Son tres, de hecho. La primera es, mencionaste que una supernova liberó más energía que el Big Bang. Sí, de hecho. Sí, es por eso que no hubo una nucleosíntesis antes o no hubo una formación de elementos pesados antes. Es correcto. Y de hecho, bueno, hay dos razones. La primera razón es que cuando vino el Big Bang, la explosión del Big Bang, vamos a decir, la cantidad de energía que hubo en el Big Bang y la temperatura que se generó en el Big Bang dan una cantidad de energía y temperatura determinadas que producen lo que hoy conocemos como
toda la gama de partículas subatómicas, que eran las que veíamos al principio. A partir de ahí, y a partir de la primera síntesis de protones con neutrones, y empieza a existir los primeros núcleos de hidrógeno, es cuando empezamos a considerar lo que hoy conocemos como masa bariónica. Esta masa bariónica y los leptones, que son básicamente los electrones y los positrones, nos están dando toda la base de la materia que hoy conocemos, y ya como núcleos de elementos conocidos el día de hoy. Entonces, es a partir de estos protoelementos o elementos básicos que se forman en las estrellas, donde en el momento del estallido de un Big Bang, a partir de ahí, ya se tiene una formación de núcleos o suficientes núcleos que son bombardeados por neutrones y que nos van a dar el resto de la gama de elementos que se pueden formar. Entonces, mucho tiene que ver con qué contabas en un principio y con qué estás contando en una supernova para obtener los resultados finales con la cantidad de energía, el número de choques protónicos y de neutrones que estás encontrando y el enriquecimiento de los núcleos. Una segunda parte de esta conferencia podría ser, o se podría manejar, como cómo se forma en un estado no plasmático, ya sino un estado condensado como en la materia en la que habitamos habitualmente, un núcleo atómico. Es decir, cómo se conforma un núcleo atómico y cómo se van generando los orbitales, aunque el término está mal porque no orbitan los electrones, pero cómo se van generando, pero se conocen así como orbitales, niveles orbitales de los electrones, los niveles S, P, D y F, que van dando ese equilibrio de estructura para un átomo en el estado de materia condensada como lo conocemos ya en frío. Y la tercera pregunta. Hice una de hecho, pero bueno. Segunda. Ok, la segunda. La segunda sería, ¿esta pérdida de nucleosíntesis fue antes o después de la inflación y por qué? Esta nucleosíntesis primigenia, pues básicamente es desde el que nace el universo, o sea, en el primer momento del universo, que hay cualquier cantidad de partículas, empieza a haber básicamente la condensación, vas teniendo que los bosones, los quarks y todo esto van empezando a generar productos finales, se van condensando como materia y van generando básicamente toda la masa bariónica que conocemos, ¿no? Y todos los otros productos que tenemos, neutrinos y todo lo demás. Entonces es aquí en este momento donde empieza a haber la nucleosíntesis y prácticamente son fenómenos que vienen en conjunto, ¿sí? Básicamente. Y la tercera, mencionaste que las estrellas están hechas principalmente de... Perdón, no te escuché lo primero. Mencionaste que las estrellas están hechas, o bueno, al condensarse, al hacer esta protoestrella, y se forman principalmente de helio y de hidrógeno. Básicamente hidrógeno 90 y pico por ciento, no, un poquito menos, como 85% de hidrógeno, 15% de helio y algunas trazas de litio, berilio, que por cierto, estos litios, berilios y boros se destruyen en la nucleosíntesis estelar. Entonces, adentro de una estrella jamás encontraremos en la nucleosíntesis como resultado ni litio, ni berilio, ni boro. Esos aparecen en la nucleosíntesis primaria y en nucleosíntesis interestelar, en el espacio interestelar. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Entonces, acabando estos 5 primeros elementos, ¿van a haber oscuridad otra vez en el universo? Esto tiene que ver con otra cosa que es totalmente diferente, que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Y esto tiene que ver que el universo como sistema cerrado, está sujeto a la entropía, y la entropía del universo tiende a aumentar. Conforme se va aumentando la entropía del universo, hay un mayor grado de desorden y el universo tiende a llegar a un equilibrio donde va a llegar prácticamente a una temperatura de 0 grados y va a cesar totalmente todo el movimiento molecular o todo el movimiento atómico. Entonces, precisamente el hecho de que el universo se esté expandiendo, de que las estrellas estén tratando de llegar a un equilibrio, va a haber un momento en que toda esa energía
se va a ir perdiendo, se va a ir disipando, pero tiene que ver más con la segunda ley de la termodinámica que con un proceso de nucleosíntesis en sí. De hecho, la nucleosíntesis existe porque hay la energía suficiente para que se desarrolle. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo se determinó la existencia de esta edad oscura? O sea, ¿cómo es que llegaron a esa conclusión? Bueno, básicamente, híjole, es una pregunta de la que sí no sé la respuesta exacta, pero evidentemente ha habido estudios en los que se ha ido contando la historia del universo hacia atrás y se ha empezado a determinar a partir del Big Bang y buscando huellas del espectro radioeléctrico, lo que es la radiación de fondo, las variaciones y este tipo de información de tipo así como que forense de cómo pudo haber sido el universo. Se ha encontrado que en un principio, cuando fue el Big Bang, ¿qué había de materia con el Big Bang o cómo se formó la primera materia? Entonces se especula. Y si hay, cuando hablamos de especula, tiene que ser especulación educada, o sea, que lleva un fondo científico, hay cálculos matemáticos que nos llevan a hacer simulaciones de cómo pudo haber ocurrido, y conforme se van estos modelos matemáticos se van comprobando o nos van dando una relación de que, oye, sí, esto pudo haber sido, las energías son compatibles, el hecho de esta modificación se va comprobando en que el modelo matemático con respecto a lo que la teoría manifiesta o se da checa y hace un match. En esa medida se han encontrado o se han determinado muchas características del propio universo desde su origen en el Big Bang y cómo fue evolucionando y cómo se ha venido, cada una de las etapas del universo se ha venido conformando. Entonces, a partir de ahí es como se empiezan a dar, así como que las fechas de que, bueno, del Big Bang, que es nuestro momento cero, a como ha caminado la flecha del tiempo, cómo se ha ido modificando el universo. Y por eso de ahí se han encontrado tópicos tan interesantes, que tampoco son tema de aquí, pero como por ejemplo el encontrar que la dinámica de la materia bariónica del universo, esto vamos a hablar de las galaxias, tiene que ver con una de dos posibilidades. O hay algo que no entendemos de lo que es la teoría gravitacional, o hay una masa denominada materia oscura que no le hemos podido detectar cómo es y dónde está. Bueno, ya hay avances en ese sentido, que hay gente que ya ha detectado algo que se le puede denominar materia oscura, pero el universo, la dinámica del universo nos marca que toda esa materia bariónica que estamos viendo es el 5% de la masa total del universo, y el 95% de la masa del universo es materia oscura. No sabemos dónde está, cómo está, pero gravitacionalmente modifica el actuar del universo. Y la otra parte, que también no se conoce y que está en el terreno de la especulación, es la energía oscura. El universo se está expandiendo más rápido de lo que Hubble había calculado. Finalmente, esa expansión del universo también nos marca que hay algo en la teoría de la gravitación que no está funcionando, o que hay una energía que tampoco la conocemos, que está haciendo que el universo se expanda más rápido de lo que originalmente se había calculado. Pero eso todavía está es lo que está ahorita, así como que en el hit parade de la investigación científica de frontera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues le damos un fuerte aplauso.